Sí, gracias, presidente. Y breve, solo de acuerdo a algunos interrogantes me quisiera, a manera de respuesta, pero obviamente es mi experiencia como presidente de Colombia, no todas las voces de Colombia están de acuerdo conmigo. Uno, la relación cese al fuego y algo que hemos llamado cese de hostilidades, que creo que debe aclararse bien. En la fase anterior de la que participó la FARC, mi propia organización, porque yo también fui un rebelde armado contra el Estado de Colombia en la Constitución, bajo la Constitución de 1886, que nosotros mismos derogamos después que dejamos las armas. El cese al fuego tiene que ver como una especie de tregua entre el Estado y el grupo insurgente que se ha levantado en armas contra el Estado. Tiene que ver más con los conflictos que están o se han construido por el poder político. Son dos ejércitos los que se enfrentan, el insurgente y el del Estado. Y cuando hay un proceso de paz allí, entonces se establece un cese al fuego entre los dos ejércitos. Eso lo hemos visto en Colombia varias veces. Hubo uno entre la FARC y el Estado colombiano previo a la firma de los acuerdos de paz. Hoy no es tan fácil establecer ese concepto de esa manera, porque los grupos armados que bajo diferentes nombres están hoy en una parte de los antiguos territorios PEDETs no están realmente luchando contra el Estado. No tienen como objetivo el poder político, sino básicamente el cuidado de unas zonas que tienen alguna importancia para la economía ilícita. Sea zonas donde hay oro en los ríos, con destrucción inmensa de la naturaleza, y sobre todo rutas que sacan al mar cargamentos de cocaína, sea porque hay cultivos, sea porque hay laboratorios, sea porque hay tránsito, sea porque hay puertos y exportación. El cese al fuego ahí no es más, sino que el Estado cese de atacar una organización narcotraficante. Esa figura la busca la organización armada porque le permite más o menos no tener la presión del Estado y mantener su negocio ilícito. Ese negocio ilícito lo único que haría es acumular la fuerza de violencia de esa agrupación, fortalecerla, y no sería sino más violencia para mañana. Por eso nosotros hemos integrado un concepto que llama el cese de hostilidades. El cese de hostilidades no es con el Estado, es con la población civil. Porque en la dinámica de cuidar una economía ilícita, de mantenerla, es la población civil la que más sufre el embate del grupo criminal. Sea para mantener el silencio, sea por un asunto de cuentas, sea para construir la clandestinidad necesaria para transportar grandes cantidades de cargamentos ilícitos. Sea porque hay conflictos entre dos agrupaciones, por eso el mayor nivel de violencia se está dando entre grupos, porque es una competencia típicamente capitalista, pero armada por el mercado. Y entonces la violencia es diferente a la que vivíamos hace una década, 2 décadas, 3 décadas. Entonces el cese al fuego a veces puede ser una trampa, un engaño. El Estado no me ataca y yo sigo comerciando. Y sigo matando indígenas, personas que por alguna razón quedan atravesadas en el negocio. La prioridad nuestra ahora es el cese de hostilidades, es decir, primero demuestran que no atacan la población civil. En particular, el reclutamiento de niños en todas las negociaciones que hemos establecido, ese es el primer punto. Usan los niños porque saben que nosotros podríamos bombardear y sería una fuerza muy superior a la armada que está en tierra, ilegal,
Pero saben que el presidente Petro se opone en el mundo a que bombardeen niños. Y por tanto no puedo hacerlo en mi propio país, porque sería de una incoherencia en la política internacional de Colombia máxima. Allí han muerto, de acuerdo, 700 niños bombardeados. La cifra puede ser muy inferior a la que vemos hoy en otras regiones del mundo, y nos oponemos a que bombardeen los niños en otras regiones del mundo, y más con el apoyo de poderes internacionales, pero nosotros no podemos bombardear niños. Las labores de inteligencia, por tanto, tienen que ser más estrictas, y nuestra confrontación es en tierra y en mar, porque en el mar estamos incautando a la fecha, en este año, más casi 800 toneladas de cocaína que iban a sus países y que le quitan fuerza económica precisamente a la violencia en Colombia. Por eso lo hacemos. Ahora, esta es una claridad para, digamos, lo que está pasando ahora. Muchos de los muertos, no todos, de los 427 excombatientes de la paz, se debe a que están precisamente ubicados. El acuerdo de paz designó unas zonas, llaman, el abecedario ya no me alcanza para tantas siglas, ETCR. Debieron ser transitorias, debieron ser rápidas, porque eran una manera de ir hacia la vida civil, productiva y política y social. Y hace 7 años están ahí. Yo les llamo campos de concentración, porque no se puede mantener sin una salida a una población durante 8 años encerrada en un punto que, al estar localizada en zonas de economía ilícita o cercanas o estratégicas para economías ilícitas, se ha convertido en una vulnerabilidad a la vida de las personas que firmaron la paz, con centenares de muertos. En realidad, a esos muertos en general, no siempre, no, los está matando el Estado. Los está matando la economía ilícita, que los ve como rivales. Y dado eso, y dado que narcotraficantes con políticos colombianos están tratando de revivir el paramilitarismo antiguo en zonas del oriente antioqueño, del Magdalena Medio santanderiano y del sur de Bolívar, que también es Magdalena Medio, el norte del Magdalena Medio, en el corazón de Colombia, el acuerdo de paz estableció que si esto se presentaba después de la firma, o había asesinatos de firmantes, cosa que ha ocurrido y ocurre, entonces se crearía un grupo especial de investigaciones en la Fiscalía, que en la pasada Fiscalía dirigida por el doctor Barbosa fue débil, completamente débil, prácticamente no existió, y por eso no hay condenas a asesinos de excombatientes de la paz. Esta Fiscalía nueva hoy anunció un fortalecimiento a 25 fiscales. El gobierno, es lo que nos corresponde, aumentará los presupuestos para que sea mucho más poderoso en su capacidad investigativa. Pero el acuerdo de paz establece que puede haber una misión internacional de acompañamiento en las investigaciones, para que no se cree de nuevo un paramilitarismo y para que no se mate a los firmantes de paz y puedan tener seguridad en su acción política libre en una democracia. Pues yo les voy a solicitar, como jefe del Estado, que se configure una misión internacional complementaria de apoyo a la investigación judicial del Grupo Especial de Investigaciones de la Fiscalía, para establecer los autores intelectuales y materiales del asesinato sistemático de combatientes, excombatientes que han firmado la paz, y para detener el surgimiento de grupos neoparamilitares que, con ayuda de empresarios, narcotraficantes y algún tipo de actividad política, vuelven a retomar un crecimiento aún balbuciante
en el Magdalena Medio colombiano. Creo que llegó el momento y creo que esa misión internacional de investigación judicial complementaria a la Fiscalía, que es la que debe dirigir la investigación, nos puede ayudar en que no volvamos a repetir una historia trágica en Colombia. Ahora, lo último sería una serie de grupos, ELN, el más antiguo, que ha pasado por varias fases de la violencia en Colombia, el Estado Mayor Central, que se autodenomina disidencia de la FARC, en mi opinión no lo es. Está dividido dos mitades, hay una mitad concentrada en el Cauca, otra en las selvas. Las que están en las selvas, norte de Santander y Magdalena Medio, están en cese al fuego con nosotros, en proceso de negociación. La que está en el Cauca, dedicada a la exportación de cocaína, debido a que en la negociación colocamos un protocolo que debía firmarse, que era conjuntamente con el Estado destruir la economía ilícita y reemplazarla por lícita. El Estado Mayor Central del Cauca decidió no firmar ese protocolo, priorizó las actividades de economía ilícita sobre la paz, y por eso hay hoy un incremento de la violencia en el Cauca. Se debe a que nosotros hemos desarrollado una ofensiva militar en el cañón del Micay, donde está el 75% de la hoja de coca del Cauca, que cae hacia el mar, es decir, permite la exportación de cocaína hacia el Pacífico, destino Australia, destino Oriente, Asia Oriental, destino Pacífico norteamericano. Y la respuesta a esa acción militar es la muerte, las bombas, incluso el ataque a familiares del gobierno que están en el Cauca, el hijo del viceministro de Agricultura, que fue asesinado, el atentado contra la vicepresidenta de la República, que es afrodescendiente del Cauca, en su propio pueblo, y otras figuras que son del más alto gobierno civil en el territorio del Cauca, además de dirigentes indígenas, campesinos y otros. El Estado Mayor Central del Cauca cada vez más deriva hacia una formación neoparamilitar de exportación de cocaína. Le hemos dicho que solo habrá negociaciones si entramos a firmar el protocolo de desmonte de la economía ilícita. Han iniciado negociaciones, de esto no podemos sino decir que empiezan, sin más, con la segunda Marquetalia, que también deriva de la FARC antigua, y con la AGC, llamada en Colombia Clan del Golfo, que quiero enmarcarla dentro de los acuerdos de paz de la FARC en lo que tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz, porque esos acuerdos determinaron para la JEP el que se escuche a todos los actores del conflicto, no solo a unos, como está ocurriendo en este momento, a todos. Significa paramilitares, militares, guerrilleros, personas civiles que estuvieron en el conflicto, y dice explícitamente organizaciones narcotraficantes ligadas al conflicto, tema que creo que con los Estados Unidos debemos dialogar mucho más profundamente, pero es el acuerdo de paz firmado en el 2016 y declaración unilateral de Estado en este momento. El gobierno ya inició un sistema de bono pensional para todo el campesinado de los PEDETs. Ese es un producto de este gobierno y de su reforma pensional. También inició la salud preventiva visitando todas las casas en los territorios PEDES hasta donde podemos, que también es un desarrollo de este gobierno y que estaba escrito en los acuerdos de paz sin desarrollo. También la contratación con las organizaciones populares del territorio, básicamente Acción Comunal, cabildos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes. Los grandes empresarios de las carreteras han intentado dificultar el que se contrate a la Acción Comunal, pero esto es un mecanismo de empoderamiento económico y político
de la población que vive en los territorios excluidos del país. Estos son logros que hemos adelantado. Vamos a iniciar, y termino aquí, presidente, una política de reinserción que yo llamo del siglo XXI. Reinserción se le llama a la incorporación del excombatiente a la vida económica y social. Se ha dado hasta ahora por su extracción en entregas de haciendas, en convertirlos en agricultores, que ya lo eran, pero creo que hay una oportunidad en los planes de electrificación rural, conectividad, mejoramiento de vivienda rural para organizar cooperativas que puedan utilizar los recursos que tenemos para energías limpias, para fibra óptica, a través de las comunidades, las juntas populares de Internet, las comunidades de conectividad y de energía limpia, y sería una manera para que el conjunto de los excombatientes pueda tener más oportunidades, más rápidas, más poderosas, quizás más rentables, de reinserción en la vida civil en sus propios territorios. Gracias, señor presidente, por lo que usted me ha dispensado de tiempo, y gracias a todas y todos ustedes por haberme escuchado.